Y como cada semana, este día hablaremos de migración y para eso le damos un afectuoso saludo a la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Bienvenida, muy buenas tardes, doctora. ¿Qué nos tiene para hoy? Gracias, Ilse, qué gusto saludarte y bueno, saludar a todos los que nos escuchen, nos vean y bueno, comentarles, yo creo que es interesante para todo el público ir dando un seguimiento de los acontecimientos que ocurren en el vecino del norte, porque al final de cuentas el 90% del proceso migratorio mexicano de quienes desde nuestro país radican en el extranjero están ahí y por tanto, bueno, este es un país binacional en ese sentido. Y fíjate que mañana se va a llevar a cabo un movimiento que no es común en Estados Unidos. Ya tuvo un primer episodio, pero es el Día de los No Reyes, No King Days, ¿no? Es una de las cosas que se busca tratar, digamos, hacer una suerte de metáfora de decir que Trump ha intentado ser un rey, que está traspasando sus poderes, que va más allá de, además, un país que ha presumido durante décadas ser una democracia sumamente avanzada, el ejemplo del mundo, y postularse justamente como ese umbral al cual los demás tendríamos que llegar. Entonces, ha sido muy interesante verlo, digo, interesante en el sentido, si tú quieres, más de observadores, pero realmente muy trágico, al ver que cada día se dinamita de alguna manera algunos de los baluartes que habíamos visto como cuestiones pues muy interesantes de un aparato administrativo, político que funcionaba con sus tensiones, pero al final de cuentas de una manera pues muy sostenible. Y hoy estamos viendo una situación muy delicada. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno, se espera, ya hay el registro de por lo menos más de 1,500 y tal vez hasta 2,000 manifestaciones a lo largo de todo el territorio estadounidense y fuera de sus fronteras. Esto es el dato interesante de ciudadanos estadounidenses más allá del partido en la idea de que se oponen al supuesto de que un presidente se ostente por encima de la ley. Y no solo presidente, es todo su aparato administrativo y al final de cuentas, pues también quienes lo apoyan, que no son pocos porque no es un país en el cual él tenga una minoría, sino por el contrario, goza de un apoyo popular importante. Y llegó electoralmente al poder, por tanto, y que también esa tensión tiene que estar entendida también dentro, todavía, y creo que eso es importante destacarlo, un proceso y una administración democráticamente electa. Bueno, ¿qué ocurre aquí? Que se ha dado una suerte de presión, de tensión de la parte de llevar a los opositores al gobierno de Donald Trump y todas lo que están tratando de imponer, como que si fueran por un lado o terroristas o gente que apoya movimientos, digamos, en contra de los baluartes estadounidenses y ahí han postulado una suerte de lo que pasó en los años 50 en Estados Unidos, que fue este anticomunismo muy feroz, y ahora han sacado una asociación entre quien apoya a Hamas en Israel, digamos, en la parte palestina, o sea, trasladando todo ese proceso, toda esa situación de un lugar tan lejano, pero que ha polarizado también fuertemente a la sociedad estadounidense, la situación de la intervención de Israel respecto a Gaza, con la parte de los antifas. ¿Qué son los antifas en Estados Unidos? Pues es quien se postula como antifascista, como quien diría aquí, quien es feminista, quien es, digamos, quien es pro la naturaleza, ¿no? Ecologista, que no es un partido, no es un movimiento, no es un grupo, son personas que en todo caso se reúnen y pueden estar en muchos partidos y en muchas asociaciones o no, simplemente se postulan como una actitud frente a un tema. En este caso, ojo, es antifascismo que viene además de un proceso histórico muy interesante desde la época, sobre todo, esto es, digamos, de acuerdo al profesor Mark Bray, estadounidense que hoy está exiliado en España. Ojo, este profesor hizo un estudio muy interesante sobre este movimiento y lo ubicaba en la Guerra Civil Española como, digamos, el germen de lo que después se conocería como antifascismo y que lo reducen a antifas. Y que Donald Trump intenta decir que es un movimiento antiestadounidense donde hay personas que él puede identificar, lo cual no ocurre así. Como digo yo, bueno, podría ser una actitud ante la vida,
ante ciertos temas, pero no es que haya un partido ni un movimiento oculto ahí que está tratando de hacer algo que además se trata de asociar lo digo como ellos lo dicen, con terrorismo o prácticas violentas contra la sociedad o contra ese gobierno. Pero esta asociación que ha disminuido el debate, que lo ha llevado a una cosa ya cortada, pues entonces trata de traducirle a su público, sobre todo a sus bases más fuertes, una cuestión muy simplista, y es esto, ¿no? Quienes están contra mí están justamente contra todos los valores estadounidenses. Pero mañana, justamente la respuesta son estas manifestaciones a lo largo de Estados Unidos con un elemento que es importante señalar, ¿eh? La cultura política estadounidense no es muy dada a estas manifestaciones que si lo dijéramos de Francia, por ejemplo, o incluso de nuestros países de América Latina, bueno, pues la plaza pública es donde uno sale a manifestar la fuerza, el apoyo, digamos, es como un lugar común, ¿no? Pero en Estados Unidos, claro que ha habido grandes manifestaciones, momentos históricos, pero no es algo propio de la cultura política estadounidense y Muy menos bien. en la dimensión como lo que se espera mañana. ¿Por qué es importante? Y déjame con esto voy cerrando, porque Sí. gran parte y el sostén principal todavía de un apoyo muy fuerte que tiene Donald Trump es el tema migratorio. Entonces, en estas marchas, aunque van contra el poder omnipotente que está usurpando de alguna Sí, manera muy Donald bien. Trump, porque mira, está contra el ejército, contra los ciudadanos, contra la prensa y con esto cierro, pues también se incluye mucho a la población que considera no estadounidense y por tanto a los migrantes, que ya no se distingue entre quien tiene documentos y quien no, sino sobre todo por su origen nacional, que pues coincide con ser sobre todo latinoamericano y mexicano todavía más. Al contrario, muchísimas gracias, doctora Leticia Calderón. Muchísimas gracias. Este es su espacio, como siempre.